Shalom Urahot, feliz noche a mis amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 55. 2030 es el año más profético de la historia del pecado. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec tome posesión de nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, que Él alimente nuestra alma, espíritu y cuerpo, que tu gloria resplandezca en nuestra vida interior y exterior y que podamos asimilar el alimento sólido de esta hora. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, por escucharnos. En el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Amén. Amén. Bueno, en esta conferencia voy a iniciar haciendo una introducción de Noé y su tiempo. Noé predicó el fin del mundo con una fecha. Pregunta, ¿cuánto le creyeron a Noé? Muy bien. De pronto el mundo entero tiene miedo de las fechas, de las profecías de fechas. Si las Sagradas Escrituras encontramos nosotros un poco de profecías con fechas, o de dónde sale la profecía de los 70 años de cautiverio para el pueblo de Israel, es fecha. ¿De dónde sale la profecía de la destrucción de Jerusalén en el año 586, antes de Yahshua? ¿De dónde sale la profecía de las 70 semanas? Una profecía de fechas. ¿De dónde salen las profecías de los reinos de Daniel 7? Fechas. Tiene fechas. Ahora déjeme decirle, la iglesia de la Odisea se escandaliza por las fechas. Y podríamos decir que en tiempos modernos la iglesia de la Odisea fue la que empezó a predicar de fechas. Entonces, ¿de qué se alarman? Si la iglesia de la Odisea empezó a decir que el juicio empieza en el año 1844, los mileritas y los pioneros empezaron a predicar la segunda venida de Yahshua antes de 1844. Entonces, si vamos a hablar de fechas, no podemos ignorar las Sagradas Escrituras que nos dan fechas. O si no, miremos la profecía de la última semana de las 70 semanas de Daniel, que es de fechas. Y esa profecía nos indicaba cuándo comenzaba el ministerio de Yahshua HaMashiach con fecha, con año. Nos decía cuándo iba a morir Yahshua HaMashiach con fecha. Nos decía cuándo iba a ser cortado el pueblo de Israel con fecha. O sea, les estoy dando un poco de ejemplos para que muchos de los hermanos no se escandalicen con las fechas. El Señor tenía preparado para la parte final, en el remanente final, obreros de la hora undécima, un ministerio final de fechas. Y como la historia se repite, en Mateo 24 se nos dice que el fin del mundo será como en los tiempos de Noé, y Noé predicó el fin del mundo con fecha. Con fecha predicó. Entonces, hoy que estamos predicando también el fin del mundo con fecha, también las personas, o la mayoría de personas y creyentes, andan escandalizados como en el tiempo de Noé, que estaba predicando el fin del mundo con fecha. Por eso hemos llegado al año 2030 en esta cronología que hemos colocado nosotros. Y vamos a empezar con esta cronología del año 2030.
El año 2030 es el último año sabático de los 6.000 años de la historia del pecado, tal como se registra en Levítico 25, del 1 al 7, en relación a los años sabáticos. Y déjenme mencionarles acá porque de pronto el mundo entero, la mayoría de creyentes, la mayoría, y cuando digo la mayoría podríamos estar hablando del 99% de los creyentes, no guardan el año sabático y creen que el año sabático quedó clavado en la cruz. No, señor. Lo que quedó clavado en la cruz son los ritos y ceremonias, pero las fiestas continúan porque las fiestas son perpetuas. Entonces Satanás ha borrado de la mente de todas las personas lo relacionado con años sabáticos, con jubileos, con las fiestas de Yahweh en esta generación. Y que eso no se guarda. No, lo que quedó abolido en la cruz fueron los ritos y ceremonias y los sábados ceremoniales. Pero las fiestas continúan. ¿Cómo continúan? Continúan en el orden profético y en la realidad de las mismas, ya sin ritos y sin ceremonias. Entonces déjenme mencionarles una vez más. El año 2030 es el último año sabático de los 6.000 años de la historia del pecado. Que se nos grabe eso. O es como se conoce el año Shemitah. El año cuando la tierra descansa. Mire que hasta el año 2030, ¿sí ve? Se viene cumpliendo los años sabáticos o los años Shemitas. Muy bien, para tenerlo en cuenta. El año 2030 es el 7º año de hambre mundial. En este año los ricos se verán afectados por el hambre. Santiago 5, versículos del 1 al 6. Nadie se va a escapar del hambre cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra. Y en el año 2030 es el 7º año de hambre o el último año de hambre en el patrón profético. Este es el año en que el anticristo final aparecerá en el mundo y hará milagros, señales, prodigios e imitará la segunda venida de Yahshua. O sea, en el año 2030, como es un año sabático, Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh descansan, entonces aparece el anticristo. ¿Para qué? Para engañar al mundo, porque ya no hay quien lo frene, quien lo detenga. Porque Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh están descansando en el año sabático. Vea qué interesante, y nosotros nos ha olvidado eso. Si Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh descansan, nosotros no descansamos. ¿Por qué? Porque nos olvidó. Y porque muchas de las creencias nos dijeron a nosotros que eso ya ha quedado abolido. No, señor. No ha quedado abolido eso. Tenemos que vivir en la realidad. ¿Qué fue lo que quedó abolido? Los ritos y ceremonias. Eso sí quedaron abolidos. En el 2030, que es un año sabático, Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh descansan de sus ministerios sacerdotales. En este año los 144.000 literales es como si estuvieran solos. No tienen intercesor, pues Yahshua y el Ruach HaKodesh descansan ese año. Y déjenme mencionarles una guía de esto. Del año 2027 al año 2029, los 144.000 han hecho muchísimos milagros, demasiados milagros. Ellos oran al Eterno y se producen milagros, prodigios, sanidades, cosas sorprendentes, extraordinarias, fuera de serie. Pero en el año 2030 ya no hay milagros. Ya no hay milagros. Y ahora aquí tengo que decirles algo importantísimo. Anoche les estaba mencionando que este libro, las Sagradas Escrituras, ocupan el 3er lugar de santidad en el universo. Es tan sagradísimo este libro para ocupar el 3er lugar de santidad en el universo y para que usted y este servidor ignoremos
cómo es que tenemos que comportarnos con este libro. Cuando usted abre este libro, tiene una audiencia personal con Yahshua. Oye, interesante, eso no es cualquier cosa. Es Yahshua hablándonos directamente a nosotros a través de este libro. Una audiencia personal. Pues déjenme decirles que en el 2030, y digamos en la última semana del 2029, este libro desaparece y se produce la profecía de las Sagradas Escrituras que les haré sentir hambre y sed, pero no de alimento ni de agua, sino de la palabra de Yahweh. ¿Y por qué? Porque es que cuando Yahshua, el día 10 de Tirri, el año 2029, pronuncia Apocalipsis 22:11, el que es justo siga siendo justo y el que es sucio siga siendo sucio, y fin del tiempo de gracia para el mundo entero, él se levanta, entra a su cuarto personal, a su apartamento, su casa, bueno, como queramos llamarle nosotros, se quita las vestiduras sacerdotales y se pone las vestiduras de rey de reyes. Interesante. Y como es fin del tiempo de gracia, entonces se cumplen las profecías también. Mire cuántas profecías tiene el 2030. Los 4 ángeles que retienen los vientos en la tierra son sueltos. ¿Por qué? Porque se acabó el tiempo de gracia. O sea, en otras palabras, esos ángeles buenos sueltan los vientos, y los vientos están relacionados con guerras, ¿sí ve? Con violencia, con catástrofes, con muerte, sueltan. ¿Y qué lo sueltan? Es como si se le diera permiso a los ángeles malos ahora de actuar. Dice, ustedes ahora quedan libres, nadie los va a frenar. ¿Quién es el que los frena? Nuestro Elohim Malquisedec, el Ruach HaKodesh, mantiene en jaque. Pero como comienza el año 2030 y Yahshua Hamashiach y Malquisedec descansan, oye, interesante, si ellos descansan, se van a llevar lo que es de ellos. Y como estamos en el año 2030, que es el 7º año de hambre en el mundo, donde no se van a escapar ni los ricos, y déjeme decirle, es una hambre literal, física, y es una hambre espiritual. Y mira usted espiritual, ¿por qué? Porque el Señor dice que me buscarán, ¿sí ve? Y no me hallarán. ¿Cómo se busca al Eterno? A través de este sagrado libro. ¿Por qué? Porque si es fin del tiempo de gracia para el mundo entero, el que inspiró este libro es Malquisedec, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Él se lleva lo que es suyo. Entonces, cuando usted va a coger este libro acá así y lo va a abrir, va a encontrar las páginas en blanco. Y usted mira por acá y no, esto está en blanco. ¿Qué le pasó a esta Biblia? Y usted va a llamar a un familiar de pronto. Venga, permítame la Biblia suya. Y va a ver la otra Biblia. ¡Ay, pero qué raro! ¿Qué pasó? ¿Por qué estas Biblias se pusieron en blanco? ¿Por qué se pusieron en blanco? Venga, miremos allí, miremos allá. ¡Oh, por todos los lados! Ahora no se encuentra la Biblia. Ahora déjenme mencionarles. Se despierta una hambre de escudriñar las Sagradas Escrituras en ese tiempo. ¿Que no ve que estamos en el 7º año de hambre? Es un hambre cual nunca ha habido, un hambre física y un hambre espiritual. La gente querrá aprender de las Sagradas Escrituras, pero como Yahshua Hamashiach y Malquisedec están descansando en el año sabático 2030 o el año Shemitah, se llevan lo que es de él, de ellos, y las Biblias quedan en blanco. ¿Hay hambre espiritual? ¡Claro! ¿Hay hambre física? También. Cumplimiento perfecto de la palabra del Eterno. Oye, me parece interesante, bien interesante que nosotros sepamos esto, ¿sí ve? Y que lo sepamos en ese orden y cuándo se va a efectuar eso.
¿Y cómo se va a efectuar? Precisamente porque Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh están descansando. Y si están descansando, ya finalizaron sus ministerios, fin del tiempo de gracia para el mundo entero, pues las Biblias quedan en blanco. Y los 144,000 que van a tener, lo que han estudiado y lo tienen acá. ¿Y quién? El Ruach HaKodesh les recuerda a ellos, les trae a la memoria todo lo que estudiaron de las Sagradas Escrituras. Ahora usted entiende por qué debiéramos prestarle más atención a las Sagradas Escrituras, escudriñar cada vez más profundamente, repasar una y otra vez, aprendernos muchos textos de memoria para que queden donde acá, para que cuando estas Sagradas Escrituras, si nosotros tenemos el privilegio de que las vamos a abrir, ya están en blanco, entonces tengámoslo estudiado acá. Oye, me parece interesante. Bueno, el 15 de Tirri del año 2029 los demonios son liberados del abismo y se les ordena herir con plagas a los impíos por 5 meses, no de matarlos, sino de torturarlos. Y eso tiene un fin. Y eso va del 15 de septiembre del 2029 al 15 de febrero del 2030. Ahí hay 5 meses donde los demonios que han sido liberados en la quinta trompeta de Apocalipsis 9, ¿sí?, que han sido liberados, entonces ellos salen bravos, quieren matar a todo mundo, pero se le ha dado una orden: no pueden matar a nadie, solamente torturarlos. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 meses. Y la pregunta que nos hacemos ahí: ¿y a quiénes van a torturar? ¿A los justos o a los impíos? No hay sino 2 grupos. El grupo de justos son los 144,000 literales, y el grupo de impíos es el resto de la humanidad. No hay sino 2 grupos. Entonces, ¿los demonios van a torturar a quién? ¿A los 144,000? No, van a torturar ¿a quién? A los impíos. Y entre esos impíos hay un grupo especial que va a ser torturado: todos aquellos que promulgaron la ley dominical y que promulgaron el decreto de muerte. A ellos se les va a torturar. Oye, ¿quiénes? Los mismos demonios que han sido liberados. ¿Y por qué hacen eso? Porque esas personas anteriormente, del 2027 al 2029, torturaron, persiguieron, martirizaron y mataron a muchos justos. Y se tiene que cumplir la regla de oro. Ellos tienen que pagar aquí en este planeta Tierra lo que hicieron. Si desataron persecución, muerte, martirio, tortura, a ellos también les va a pasar lo mismo. Pero la primera orden es que no los maten. A ellos no los maten todavía, sino tortúrenlos por 5 meses. O sea, le estamos dando la paga de lo que ellos mismos sacaron con la ley dominical y el decreto de muerte. Muy importante. Apocalipsis 9, 4 y 5 es donde encuentra usted la liberación de esos demonios. Ahora, los demonios después de los 5 meses, después de que pasan los 5 meses y que no podían matar a nadie, ahora se les da una orden, Apocalipsis 9:15. Ahora le dice: ahora sí pueden matar. ¿Y a cuántos van a matar los demonios? A la tercera parte de los impíos que se encuentran en la tierra. ¿Sí ve? O sea, conclusión: los demonios que son liberados del abismo por 5 meses solamente pueden torturar a los impíos y no matarlos. Y después de que pasan los 5 meses, sí se le da la orden de que pueden matar la tercera parte de los impíos de la tierra. Porque son solo impíos. Y eso se conoce como una despoblación en el planeta Tierra también. Ya habíamos tenido otra. La despoblación anterior a esta era la despoblación que produjo el caballo amarillo o el protestantismo apóstata, matando la cuarta parte de la humanidad. Que la cuarta parte de la humanidad son 2.000 millones. Entonces quedarían 6.000 millones. Y ya en esta otra parte, en el 2030, se le da la orden a esos demonios, después de esos 5 meses de tortura, que ahorita pueden matar la tercera parte. Oiga, el Señor es específico. Dice: no me maten sino la tercera parte. Más de allá no. O sea, otros 2.000 millones. Y lo voy mencionando, ya he tenido conferencias y artículos sobre esto en los perfiles. Ustedes los pueden
repetir. Acá como estoy en el 2030, pues estoy tratando de hacer un resumen para que ustedes conecten eso, pero de pronto usted no está bien familiarizado con eso, pues le toca que busque los artículos y los videos donde he explicado eso. Muy bien, 6 meses después del decreto de muerte, oigan eso, 6 meses después del decreto de muerte, los 144.000 literales comienzan a ser alimentados con maná y agua debido a la hambruna mundial y debido a las plagas que están cayendo en el mundo. Interesante. ¿Por qué? Porque el 1 de Tirri del año 2030 comienza la 7ª plaga, pero la primera plaga comienza, sí, no digo comenzó porque no hemos llegado hasta allá. Comienza el 15 de Tirri del año 2029, la primera. Y la 7ª y última plaga el 1 de Tirri del año 2030. Cuando usted va empezando esa especie de cronología, qué interesante, muy bueno. ¿Y cómo sabemos eso? Por las mismas fiestas. Porque es que las fiestas tienen que cumplir el patrón profético, igual como sucedió en la primera venida de Yahshua HaMashiach, en las fiestas primaverales, y donde Yahshua HaMashiach cumplió todo como decía las sombras o las figuras de esas fiestas primaverales. De la misma forma, al final, Yahshua va a cumplir todo tal y como dicen las sombras y figuras de las fiestas otoñales. Y de pronto todavía hay muchas personas que no están bien familiarizados con esto. La 7ª plaga es de 21 días. Y esos 21 días podemos decir que están divididos en 2 partes. Del 1 al 14, y el 14 es un doble 7, o un número de perfección doble. Y luego tenemos del 15 al 21 la última semana, que también son 7 días, lo cual significa que la 7ª plaga me está diciendo en ese momento que es el fin del mundo y que llega el Rey de Reyes, el Señor que tiene 3 sietes, que es perfecto como divino, perfecto como ángel o como arcángel y perfecto como humano. Y de pronto muchas personas no le ponen atención a los números. Entonces la 7ª plaga va del 1 al 14, primera etapa, y la segunda etapa va del 15 al 21, entonces ahí tenemos los 3 sietes. Ahora, si usted los reúne en que la 7ª plaga es de 21 días, entonces tenemos el 21 como un múltiplo de 7. 7 por 3, 21. Interesante, pero lo estamos desarrollando de esa manera, para que podamos mirarlo bien como debe ser, ¿no? Bueno, el 1 de Tirri del año 2030, con el inicio de la 7ª plaga, se produce la resurrección especial de Daniel 12:2 y de Apocalipsis 1:7. En esa resurrección especial, los justos que resucitan son los que conforman el grupo de los 144.000 simbólicos, que junto con los 144.000 literales pasarán los 21 días finales de la 7ª plaga. Ahora, déjeme mencionarle, los 144.000 simbólicos es un privilegio o es una bienaventuranza otorgada solamente a 2 remanentes, el remanente de la Odisea y el remanente obrero de la hora 11. Nadie, absolutamente nadie más en el mundo entero de las otras denominaciones podrá participar de la resurrección especial, porque es un evento urgente e importante, o en otras palabras, para que usted me comprenda, al remanente de la Odisea se le dio mucha luz, y al remanente obrero de la hora 11 se le da mucha luz, y son los que completan el patrón profético, son los 2 remanentes bienaventurados. Interesante. De la iglesia de la Odisea, la mayoría van a componer el grupo de los 144.000 simbólicos, ellos que son los que resucitan allí, y esos simbólicos, para que de pronto actualicen la agenda muchas personas, hay textos bíblicos donde dice que la tierra se nos va a dar por heredad a los 144.000 simbólicos, y a los 144.000 literales no se les da la tierra por heredad.
A los que se le da la tierra por heredad es a la gran muchedumbre que va a resucitar en la primera resurrección, la de los justos. A ellos se les va a dar la tierra por heredad. Pero a los 144.000 simbólicos y a los 144.000 literales no se le da la tierra por heredad, porque ellos van a vivir en la nueva Jerusalén. Interesante detalle, porque hay que muchas personas no saben eso, no entienden eso. También tengo unas conferencias, artículos sobre eso. Con la resurrección especial, la voz de Yahweh confirma la fecha de la segunda venida a los 144.000 literales, que ya la saben, y enseña a los 144.000 simbólicos que no saben la fecha precisa de la segunda venida de Yahshua HaMashiach, 21 de Tirri del año 2030. Interesante. ¿Por qué digo esto? Porque es que hay de pronto una polémica en el mundo por los 144.000, porque para algunas personas son literales y para otras personas son simbólicos, pero no saben que existen los dos grupos y no saben diferenciarlos. Aquí se los estoy mostrando diferenciados. Del 1 al 15 de Tirri del año 2030 es la segunda hora profética. O sea, 15 días donde Estados Unidos y la ONU traicionan y destruyen al Vaticano. Es lo que encontramos en Apocalipsis 17, última parte, Apocalipsis 18, el versículo 10, el versículo 17 y el versículo 19. En una hora le llega el juicio a la Gran Babilonia, y eso se constituye en la segunda hora profética, y déjenme mencionarles un poco acá. La bestia, catolicismo o papado, en estos momentos ha engañado a la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia no sabe que la bestia la ha engañado. ¿Y cómo? Pues las relaciones diplomáticas entre la bestia y la imagen de la bestia se reanudaron en el año 1984, y de ahí para acá trabajan juntos como el séptimo reino. Pero en el año 2015, digamos que la bestia le propinó un golpe certero a la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia no se ha dado cuenta todavía. Sigue inocente. ¿Cuál fue ese golpe certero que la bestia le ha producido a la imagen de la bestia, o la ha engañado y la imagen de la bestia no se ha dado cuenta? Es que en el año 2015 Satanás, a través de su mano derecha, el Vaticano, sacó Laudato Si 2015-2030, y en Laudato Si 2015-2030 está el Día de la Familia, y el Día de la Familia es una obra maestra del Vaticano. Y entonces, ¿por qué ha sido engañado? Porque en Estados Unidos tenemos las leyes azules, y Estados Unidos, al aceptar y haber firmado eso en el Congreso y en la ONU, ha caído en la trampa y no se ha dado cuenta. Entonces Estados Unidos, que quiere el control del mundo, entonces quiere apoyarse en el Vaticano y quiere aprovechar al Vaticano o enredar al Vaticano en ese momento, y ya como aliados entonces se ayudan mutuamente. Y el Vaticano, que quiere el control del mundo, también utiliza a Estados Unidos en ese momento para aprovecharse de las circunstancias, porque ambas bestias, la bestia y la imagen de la bestia, ambas quieren reinar y no quieren soltar el poder. El Vaticano quiere ser el amo y señor del mundo, y Estados Unidos quiere seguir siendo el amo y señor del mundo. Digamos, en otras palabras, están peleando estas dos bestias simuladamente o hipócritamente. O sea, en otras palabras, ambas están traicionando para obtener el poder mutuo. Pero es tan astuta la bestia, como dice allá en Daniel, que tiene unos ojos y una boca que habla blasfemias. ¿Sí ve? Es tan astuta que ha engañado a la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia no se ha dado cuenta. Por eso tenemos nosotros que en la segunda hora profética los Estados Unidos y la ONU destruyen el Vaticano, porque se dan cuenta que han sido traicionados.
Mire cómo es esto de interesante. Entonces, en el año 2027, cuando se promulga la ley dominical mundial, el gran beneficiado de esa ley es la bestia, el catolicismo. Pero el catolicismo está ahí quietecito, como sin hacer nada, como Pilato se lava las manos, dice, no, yo no tengo nada que ver en esto. El que sacó la ley dominical fue el protestantismo apóstata, el falso profeta, los Estados Unidos. Y los Estados Unidos le están haciendo un favor a la bestia porque la están sanando de su herida de muerte totalmente. Y con la ley dominical, entonces la bestia resucita. Y resucita como la segunda supremacía papal o como el octavo reino. Y cuando la bestia resucita, se cumple Apocalipsis 17, donde la mujer ramera se sienta encima de una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, o sea, está gobernando. Mientras que hoy esa mujer ramera no está sentada en la bestia. Y eso de estar sentada en la bestia significa que tomó las riendas del mundo, el control del mundo, y eso es lo que se llamará oficialmente el nuevo orden mundial, segunda supremacía papal o octavo reino. Necesito mencionar eso. Y de ahí en adelante sigue Estados Unidos junto con la bestia. Entonces cada uno se siguen haciendo sus favores, sus sobornos, sus ayudas. Pero llega el momento en que los Estados Unidos se da cuenta que han sido engañados porque la mujer se apoderó del mundo y ahora tiene el control del mundo. La ONU le hace más caso ahorita a la bestia y no a la imagen de la bestia. Entonces la imagen de la bestia dice, oye, esta nos ha engañado a nosotros. Ahorita tiene el control de todas estas cosas. Y entonces por eso es que se levanta allí los Estados Unidos y la ONU y hacen planes en la segunda hora profética, o sea, del 1 al 15 de Tirri del año 2030. Se ha elaborado un plan para que en el transcurso de esos días se destruya a la Babilonia, o le llega el juicio a Babilonia, porque el juicio de Babilonia también está profetizado para el día 10 de Tirri del año 2030. Para ese día es el juicio a la Babilonia espiritual o al Vaticano. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, paso para el siguiente. El 21 de Tirri del año 2030 se cumplen los 6000 años de la historia del pecado y es el fin del mundo. Igualitico como hizo Noé. Noé predicó el fin del mundo para el segundo mes, el día 17 del año 1656, una fecha precisa. Y si no, usted puede confirmarlo ahí en Génesis 7, versículo 11 y la genealogía de Génesis capítulo 5. Interesante, o sea, el diluvio tuvo una fecha precisa para el fin del mundo. Entonces los de ese tiempo decían, no, pero ¿cuál fin del mundo? ¿Cuál diluvio? Nunca ha llovido ni nada, no está loco, es extremista, fanático, esto y lo otro, y le dijeron todas esas cosas. A este servidor, por estar predicando todo lo relacionado con fechas, también me han dicho lo mismo y me siguen diciendo lo mismo. Que yo soy un profeta falso, que soy fanático, extremista, disidente, apóstata, que estoy loco, etcétera. Todas esas cosas no me incomodan porque el patrón profético dice que se volverían a repetir. Ahora déjeme mencionarle, si Noé predicó el fin del mundo con una fecha precisa y al final en Mateo 24 se nos dice que el fin del mundo va a ser como en los días de Noé, se va a repetir la historia, significa que hay un poco de paralelos, coincidencias y conexiones entre el diluvio y el fin del mundo. Y voy a mencionarles. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Ustedes ya saben, 8 personas. ¿Y qué es el número 8 en la parte profética? Es el número de la victoria, de los comienzos o del final. 8. O sea, 8 personas no conocieron la muerte en el diluvio, se salvaron. En el fin del mundo, en la segunda venida de Yahshua, 144,000 no conocerán la muerte. Y 8 es un múltiplo de 144,000. Vea qué interesante. O sea, nos está diciendo, en el diluvio se salvaron 8 personas. Y al final, en la segunda venida de Yahshua, vamos a tener 144,000 que no conocerán muerte. Y el 8
es un múltiplo de 144.000. Ve, qué interesante, qué conexión tan tremenda, tan hermosa, ¿no? Ahora déjenme mencionarle. En el diluvio tenemos nosotros 150 días que las aguas prevalecieron sobre la faz de la tierra. Y al final tenemos nosotros 5 meses que el Eterno le dice a los demonios que salieron del abismo que no pueden matar a nadie, sino solamente atormentarlos, torturarlos. ¿Ves? Aparece el 150 también. El diluvio vino después de que se cerró la puerta, pero pasaron 7 días antes de que llegara el diluvio. Oh, pues el fin del mundo, en la segunda venida de Yahshua, también pasan 7 días antes de que Él llegue a la tierra. Ve, qué interesante. Qué interesante todas estas partes que estamos viendo nosotros. O sea, el diluvio es una figura o una sombra en miniatura para el fin del mundo en la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Muy bien. La segunda venida de Yahshua HaMashiach ocurre el 15 de Tirri del año 2030. Y ese 15 de Tirri es un sábado en el calendario gregoriano y es un Shabbat en el calendario del santuario. ¿Cómo es posible que el 21 de Tirri del año 2030 coincida en 2 calendarios? En el calendario gregoriano y en el calendario del santuario. Oye, qué cosa. Y no existe otro año. Usted se puede mirar, usted puede retroceder al año 2029, 2028, e irse para el 2031, 2032, y no le coincide a usted que el 15 de Tirri sea un Shabbat. Perdón, que el 21 de Tirri sea un Shabbat. El 15 de Tirri es un domingo. Pero que el 21 de Tirri, cuando Yahshua llega aquí al planeta Tierra, es un Shabbat. ¿Y cómo coincide? Usted no lo coincide. Usted se va para el año 2029, al mes de Tirri, a septiembre, y se va a dar cuenta que el día 21 no es Shabbat. Se va para el 2028, tampoco es Shabbat. Se va para el 2031, no es Shabbat. Para el 2032, no es Shabbat. ¿Cómo es posible que ahí en ese medio del 2030, solamente el año 2030 coincida en el calendario gregoriano para Shabbat y en el calendario del santuario para Shabbat, preciso para el cumplimiento final de las profecías? Esto es una evidencia contundente, firme para el fin del mundo. Ahora, ¿qué más pasa el 21 de Tirri? El 21 de Tirri, cuando Yahshua HaMashiach llega aquí al planeta Tierra, se produce la primera resurrección, la de los justos. Ahí ocurre la primera resurrección, la de los justos. Y déjenme mencionarles porque necesito decirles esto. En la primera resurrección, los justos salen de sus tumbas tal como llegaron allá a la tumba, pero sin recordar el pecado, porque Yahshua los operó en el Yom Kippur profético. O sea, le borró los pecados que habían en el libro de rebeliones y le borró los pecados que tenían en el libro de memorias, y ellos se levantan como si nunca hubieran pecado. Se levantan nuevecitos, no se acuerdan de haber pecado, pero se levantan de las tumbas como llegaron allá. ¿Cómo llegaron allá? Con la estatura que ellos tenían. Así se levantan. Y todos quedan mirando a Adán, que es el hombre más alto, 3,60 Adán. Yo mido 1,68, bastante enano. Se queda mirando a Adán para mirar cómo ha sido la degeneración del pecado a través de las edades. Y cuando Yahshua permite eso, luego en un abrir y cerrar de ojos, escuchen eso, en un abrir y cerrar de ojos, Yahshua nos transforma. ¿Cómo así que nos transforma? La transformación empezó con el juicio, en donde Yahshua nos operó en el ADN, donde está registrado nuestro pecado, o donde Satanás nos manchó a nosotros con la parte del pecado, y Él nos restauró. Por eso los justos en la primera resurrección resucitan sin recordar el pecado, como si nunca hubieran pecado, porque ya están operados.
Y ese día Yahshua, en un abrir y cerrar de ojos, los transforma. ¿Cuál es la transformación que le va a hacer? Porque es que si usted va a las Sagradas Escrituras se va a dar cuenta que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. O sea, así como estamos nosotros, con este cuerpo, con esta sangre, no podemos ir al cielo. Por eso Yahshua necesita hacer una transformación. ¿Cuál es la transformación? En no abrir y cerrar de ojos, Yahshua ahora nos cambia esta naturaleza que tenemos nosotros carnal y nos da ahorita una naturaleza brillante como la tuvo Adán al principio. O sea, Adán no necesitaba de ropa. ¿Por qué? Porque lo cubría la gloria de Yahshua, lo cubría. Y la gloria de Yahshua era como un vestido blanco resplandeciente, como dice Apocalipsis 19. A la novia se le ha dado que se vista de lino fino resplandeciente. Entonces Yahshua nos transforma a nosotros, nos da de su gloria, nos cubre con su gloria y todos quedamos con naturaleza brillante. ¿De qué color son nuestros vestidos? Pues como dice Apocalipsis 19, de blanco, resplandeciente. Esa es la transformación. ¿Y qué pasó con la sangre? La sangre desapareció de nosotros y ahora por nuestras venas no corre sangre, sino que corre luz. Interesante detalle. Tengo unos artículos, unas conferencias sobre eso para que ustedes se empapen un poco más de eso. Aquí pues estoy tratando de hacer un resumen en esta conferencia para que ustedes de pronto pues sepan un poco y para muchos de pronto esto es nuevo y dicen, no, pero este hermano, ¿qué será lo que estará hablando? ¿Qué es? Yo muestro las cosas con el escrito está también, ¿sí ve? Y así es de esa manera. Entonces es la transformación que vamos a tener. Luego en el cielo, cuando estemos en el cielo, a medida que van pasando el tiempo, nosotros iremos creciendo hasta la estatura de Adán. Y alguien dirá, ¿por qué no nos transforman en el momento de la segunda venida? Ahí podemos quedar todos a la estatura de Adán. No, porque entonces no se cumpliría Isaías 65, 17 al 20, donde dice que los niños que van a resucitar y son salvos crecerán en el cielo. ¡Oh, qué interesante! O sea, los niños ascenderán al cielo así. Ya en el cielo irán creciendo también hasta que lleguen a la estatura de Adán y Eva. Y ya en la tercera venida ya no hay niños. Todos han crecido en el cielo y todos tenemos, los hombres, la estatura de Adán, 3,60. Y las mujeres, la estatura de Eva, 3,50. Los ángeles, la estatura de ellos es de 3,80. Y la estatura de Yahshua HaMashiach es de 4 metros. Por eso cuando usted ve el Espíritu de Profecía se dice que se hizo un cuadrado perfecto y en todo el centro estaba Yahshua y sobresalía sobre todos su cabeza porque era el más alto de todos. Si usted va a Historia de la Redención se va a dar cuenta que ya Adán tenía una estatura, dice, el doble de un hombre del planeta Tierra. Y hablando en el contexto de la hermana Elena, hace referencia al hombre americano. Y el promedio de estatura del hombre americano es de 1,80. Y si era el doble, da 3,60. Ese es un dato. Pero si quieren fechas, estadísticas más precisas, en el santuario encuentra las medidas precisas y exactas. Que usted no las sepa sacar es diferente. En otra conferencia de pronto tendré ese tema para que de pronto ustedes se vayan empapando de eso. Pero de pronto con toda esta parte o este alimento extra que se están recibiendo, entonces sean impresionados por nuestro Elohim Malquisedec y dice, oye, pero ¿en dónde habrá encontrado este hermano esos datos? ¿Cuál es la fuente que utiliza? ¿Cuáles son los libros que estudia? Así me han dicho unos pastores desde que estaba en la Odisea, hermano, ¿usted qué libros es los que estudia? ¿De dónde saca esas cosas? De pronto alguno de ustedes estará diciendo lo mismo, ¿no? Muy bien. La ira de Yahshua ha sido consumada el 21 de Tirri del año 2030, porque cuando Yahshua viene por segunda vez, Él da una orden a sus ángeles. Juntame mis santos los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Entonces los ángeles recorren los 4 puntos cardinales y reúnen a los
144.000 literales, a los 144.000 simbólicos que resucitaron en la resurrección especial y a los de la primera resurrección. Los cogen. ¿Y cómo está el planeta Tierra? El planeta Tierra está como moviéndose como un borracho, como dice Jeremías e Isaías también. ¿Por qué? Por causa del terremoto que ocurre en la séptima plaga, el día 1 de Tirri. O sea, el día 1 de Tirri se produce la séptima plaga, que es la voz de Yahshua, que produce la resurrección especial, pero es el temblor o el terremoto cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra, y ese terremoto se encargará de destruir todas las casas y edificios que hayan en el mundo. ¿Dónde van a dormir las personas? Cuénteme. Y ahora, eso también tiene un patrón profético. ¿Qué le hicieron a los justos? ¿A los justos les quitaron sus propiedades? Sí. ¿Te las confiscaron? Sí. ¿Qué tienen los justos del año 2027 en adelante? No van a tener nada. ¿Quién le quitó eso? El diablo. Los gobiernos del mundo. Entonces Yahshua en la séptima plaga le dice, pues ustedes ahorita les voy a dar de la misma medida, como dice Apocalipsis 18, pagarle el doble a ella. Pues Yahshua con el terremoto también les va a destruir todas las casas, edificios, a las personas, y no van a tener dónde dormir. Así como hicieron con los justos que le quitaron todas sus cosas, ellos también van a quedar sin nada. Ahora, ese terremoto parte la ciudad del Vaticano en tres para simbolizar la unión ecuménica que hizo el Vaticano con el espiritismo y el protestantismo apóstata. Que miremos, suceden fenómenos astronómicos que cuando ustedes empiezan a estudiar los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 plagas, en la última parte van a darse cuenta de fenómenos astronómicos que ocurren. El sol se detiene, la luna es como sangre, meteoritos caen a la parte de la tierra, una gran tempestad de granizo que cae sobre la tierra, fenómenos, el cielo se abre y se enrolla como un libro, y podemos ver en el tercer cielo el templo de Elohim, y en el tercer cielo aparece la sacrosanta ley de Yahweh. ¿Sí ve? Mientras hay fenómenos naturales, el cielo se sigue enrollando como un libro, se abre, se enrolla, se abre y se enrolla, y de allá se escucha la voz del Eterno. Interesante, estamos el 1 de Tirri, ¿sí ve? Entonces del 1 de Tirri al 21 de Tirri, cuando Yahshua viene, hay 21 días. En esos 21 días tenemos nosotros ese terremoto con réplicas todos los días. Ahora dígame, hablando en la realidad, si hay un terremoto de una magnitud tremenda que está destruyendo la ciudad donde nosotros estamos, ¿usted está en la capacidad de dormir ese día? Porque siguen réplicas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ese es el terremoto cual nunca ha habido. Está en Mateo 24 y está en el libro Apocalipsis. Que pronto usted lo entienda de otra forma, y con tantos terremotos que hemos tenido, entonces usted crea que eso va a ser una parte como pasajera. No, señor, es la ira de Yahshua, y la ira de Yahshua es consumada el 21 de Tirri, el año 2030, cuando Él llega, porque cuando Él llega, entonces destruye con el resplandor de su gloria a todos los impíos. Pero la ira de Yahshua comienza desde la primera plaga. En el momento en que comienza la primera plaga, esa es la ira de Yahshua. Pero en la séptima plaga se consume la ira de Yahshua. Bastante interesante de pronto esto que vamos mirando nosotros. El viaje de la segunda venida de Yahshua a la tierra dura 7 días. Y podemos apreciarlo un poco en Mateo 24:30. ¿Sí ve? Y en Apocalipsis 8:1. En Mateo 24:30 dice que empezamos a ver nosotros la señal de la segunda venida de Yahshua, y ocurre un día 15, y ese día 15 es un domingo, porque el domingo es el primer día de la semana, el primer día de trabajo, y Yahshua cumple con el patrón profético. Aunque Él lo creó, Él mismo lo cumple. O sea, empieza a trabajar el domingo. ¿Sí ve? Interesante detalle. Y es de 7 días. Ahora, si usted va a eventos
de los últimos días, la página 284, se va a dar cuenta que por 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, por 7 días también. O sea que el ascenso al cielo también es de 7 días. Bien, interesante. Ahora Apocalipsis 8:1 nos dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Media hora en el lenguaje profético es igual a 7 días, lo cual significa y nos enseña que la segunda venida de Yahshua ocurre en 7 días y está conectada con la fiesta de Sukkot, porque la fiesta de Sukkot duraba 7 días, comenzaba el 15 y finalizaba el día 21. ¿Coincidencia? No, señor. Ahora, si quiere más evidencias, usted puede ver en el santuario terrenal, a nivel de sombras y de figuras, que el sumo sacerdote, el día de la expiación, cuando entraba al santuario para la expiación de los pecados o la purificación del santuario, la liturgia que él realizaba adentro era aproximadamente de media hora. Ve, qué interesante. O sea que tenemos que ponerle cuidado nosotros a la media hora de orden profético. Vea. Ahora, las 7 postreras plagas duran 1 año. Algunas personas no han podido complementar eso cuando en Apocalipsis 18:8 nos dice que en un día vinieron tus plagas y un día en la parte profética es igual a 1 año. Y tenemos preciso el año porque la primera plaga cae el 15 de Tirri del año 2029 y Yahshua viene o inicia el viaje el 15 de Tirri del año 2030. Bien interesante esto. O sea que no hay duda en este momento que las mismas Sagradas Escrituras nos hablan de fechas y que tienen códigos, tienen señales, tienen evidencias contundentes que nos llevan a nosotros a 1 año, a 1 día y a 1 mes específico para la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ahora, el 6º milenio, que es el que estamos viviendo nosotros y que de pronto muchas personas no lo saben identificar, lo voy a mencionar en 2 formas. Lo voy a mencionar en el calendario gregoriano. El 6º milenio en el calendario gregoriano va del año 1031 al año 2030. Ese es el 6º milenio. Y ese 6º milenio en el patrón profético se le conoce como un viernes profético de preparación. Así como tenemos nosotros los viernes un día de preparación para recibir el Shabbat, de la misma forma nosotros en el 6º milenio tenemos un viernes profético de preparación para recibir el Shabbat profético de 1000 años. ¡Ay, qué bonito! Y en el calendario del santuario eso equivale al año 5000, al año 5999 y ese es el 6º milenio. O sea, para que ustedes lo tengan en la mente en los 2 factores. Calendario del santuario del año 5000 al año 5999, ese es el 6º milenio. Calendario gregoriano del año 1031 al año 2030, ese es el 6º milenio. Estamos viviendo nosotros el 6º milenio, está para acabarse el 6º milenio, estamos para entrar al Shabbat profético de 1000 años y alguno de nosotros no sabemos prepararnos todavía. Necesito recordarles esto en los cortos, no me faltó tiempo, en este corto 6 minutos que me quedan. No sabemos guardar bien el Shabbat todavía. Y por eso, Yahshua, cuando vamos ascendiendo al cielo se asciende el 22 de Tirri del año nuevo 2031. Y como el viaje dura 7 días, llegamos el día 28. 7 días de viaje. Y antes de entrar al cielo, el 28, que es un Shabbat, Yahshua nos da el primer sermón. Y el primer sermón que nos va a dar es sobre el Shabbat. Vea qué interesante, para confirmarnos a nosotros que guardamos el Shabbat y para enseñarle a los que nunca guardaron el Shabbat y están en el grupo de salvos cómo se debe guardar el Shabbat en el cielo. Sin embargo, las sombras del santuario nos enseñan cómo guardar un Shabbat bien. Y déjeme decírselo porque estoy en el 6º milenio, para llegar al año 2030. Pero voy primero a la parte literal.
El día viernes es el día de preparación, pero el día viernes es el día de más tentación porque Satanás coloca un poco de inconvenientes para que usted no pueda guardar el Shabbat. Vea qué interesante, o sea, el viernes es un día muy especial, es un día de preparación para recibir bien el Shabbat, pero el viernes es el día de mayor tentación donde Satanás lo utiliza para que usted viole el Shabbat. Bien hasta ahí. Ahora déjeme mencionar. Si usted está trabajando en una empresa o si usted tiene un negocio, usted debe estar pendiente en su mente del Shabbat. Y déjeme decirle, si usted tiene un negocio, usted debería cerrar el negocio a las 3 de la tarde. Porque a partir de las 3 se empieza a poner el sol. Oh, interesante. O sea, usted cierra su negocio a las 3 de la tarde y de las 3 a las 5 usted se prepara para recibir el Shabbat. ¿Y cómo se prepara? Usted ya, pues allá anteriormente su esposa, pues antes de las 3 ha hecho el alimento ese día y ha preparado el alimento para el otro día. Pero usted personalmente, a las 3 de la tarde, usted debería suspender sus funciones y a las 3 de la tarde usted dice, me estoy en la casa o ya estoy en la casa ya, o salí del trabajo, me voy para la casa, llega a la casa, usted se baña, se arregla, mira la ropa que se va a colocar, cuál es la ropa que se va a colocar, los zapatos que se va a colocar, que todo esté listo, arreglado, y en ese transcurso, esas 2 horas, usted se prepara para recibir el Shabbat. Ahora yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿a qué hora se recibe el Shabbat? Pues todos me dicen, no, pues el Shabbat se recibe es a las 6 de la tarde. Y podría decirle que eso es correcto en una parte, incorrecto en otra parte. A las 6 de la tarde se le da la bienvenida al Shabbat. Pero de las 5 a las 6 se debe recibir el Shabbat. O sea, usted debe tener una liturgia organizada. Muchos de nosotros nos enseñaron mal y de pronto lo hemos hecho mal, pero apenas aprendamos esto, corrijamos eso. El Shabbat se debe recibir a las 5 de la tarde. Muchas veces, a mí personalmente, a veces por otras situaciones, también lo recibo después de las 5 de la tarde. Pero bueno, no me llega a las 6 sin que le dé la bienvenida al Shabbat. Pero es a las 5 la parte correcta. Ahorita le voy a mostrar el patrón profético. De 5 a 6 yo empiezo la liturgia para recibir el Shabbat, con alabanzas, con oraciones, con mi familia, con mis hermanos, vecinos, con las personas que esté. Y cuando son las 6, entonces tengo la oración y le doy la bienvenida al Shabbat, y luego sí, los que estamos ahí en esa reunión, entonces nos abrazamos y nos decimos feliz Shabbat. ¿Cuál es el patrón profético que tenemos nosotros? Tenemos servicio nosotros vespertino que empieza a las 3 de la tarde. Y el servicio vespertino era de 1 hora, termina a las 4. Pero el ciclo de liturgia del día finaliza a la puesta del sol. Ahora miremoslo en Yahshua. Yahshua HaMashiach, a las 3 de la tarde levantaron la cruz y la dejaron caer sobre el hueco, ¿sí ve? Y de las 3 a las 3:30, Yahshua dice las últimas 7 palabras que están en los evangelios y muere. ¿A qué hora muere Yahshua? A las 3:30 muere Yahshua. Pero a las 3 lo levantaron en la cruz y lo dejaron caer sobre ese hoyo. Y media hora después, Yahshua muere. ¿A qué hora bajan a Yahshua de la cruz?